Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la propuesta de la ley de aguas y cómo se debe abordar este tema para no generar un conflicto que pareciera o que pudiera ser el nudo donde no se discute ningún tipo de propuesta o solución al tema. El escenario en el Congreso de la República es complicado ya de por sí. Correcto. Cuando llega a este tipo de temas, las cuestiones técnicas son dejadas de lado, muchas veces se quedan en las gavetas de las comisiones de trabajo y comienzan las posiciones ideológicas. ¿Quién debe manejar el recurso? ¿Cómo se debe manejar? Es que, miren, todavía vámonos un paso antes, más allá de, porque aquí todavía estamos partiendo de una premisa que va a haber un debate sustantivo de, por ejemplo, modelos de gobernanza. O lo que mencionábamos, si es una o varias autoridades de cuenca, o el tema, por ejemplo, de bajo qué criterios se establecen los pliegos de pagos, que al final es uno de los temas también torales de toda la ecuación. Cuestiones de modelo y cuestiones también técnicas. Porque es que al final del día, todos estos elementos que estamos hablando son componentes técnicos. O sea, hay quienes dirán, no, pues yo prefiero este modelo, yo prefiero este otro, pero al final es entrar a desmenuzar técnicamente el contenido de la ley. Para mí, la dinámica en el Congreso en este 2017 ha estado caracterizada por la parálisis generalizada del organismo legislativo. Y esa parálisis ha sido consecuencia de tres factores. Primer factor, la excesiva atomización partidaria. Lo que pasa es que hoy no decimos esto, pero, por ejemplo, FCN puede tener 37 diputados, pero FCN está dividido entre el grupo de Melgar Padilla, el grupo de Javier Hernández, el grupo de Adín Maldonado y el grupo de Estuardo Galdames. Y así lo mismo pasa en MR, en no hay una disciplina de partido al interno de las bancadas. No hay, diría yo, ni siquiera cohesión intrapartidaria como para que los temas avancen entre partidos. Porque FCN negocia una cosa, pero quien negocia por FCN no está representando los 37 votos. Se ha disminuido la autoridad de la jefatura de bloque, por ejemplo. Y esto transversalmente en las bancadas grandes. Primer fenómeno. Segundo fenómeno. Toda la discusión de la reforma constitucional vino a convertirse como que le hubiera metido un desarmador a la cadena de la bicicleta. O sea, sencillamente el proceso legislativo se paró. No solo a nivel de pleno, porque si nos vamos un paso atrás, las comisiones legislativas también perdieron mucha velocidad en cuanto a la emisión de dictámenes y entonces tampoco no hay como una producción técnica detrás del trabajo de pleno. Entonces eso también digamos que ha generado como más retrasos en el proceso. Y tercero, la interpelación del ministro de Comunicaciones se vuelve a convertir en otro foco de ralentización legislativa. Entonces, yo creo que la sumatoria de variables lo que nos dice es que este tema, como tantos otros más que están ahí pendientes en el organismo legislativo, van a entrar como que en este gran nudo gordiano, en donde si el Congreso no empieza a darle salida a muchos temas de agenda legislativa, por mucho que entren este y otras cosas. Yo le sumo a eso que menciona Philip la preocupación de la simplificación del discurso, que en este tipo de iniciativas donde hay previamente una discusión técnica y luego sí una discusión política, el debate de ideas se simplifica a polos opuestos, hay que quitarle el privilegio a los grandes capitales, o el otro lado diciendo que van a volver un tipo de régimen comunista, el manejo del agua, o que viene y regresa a Venezuela, el tema de Venezuela. O sea, una preocupación de simplificación del discurso, y en estos temas que son técnicos y también políticos, no es aconsejable tener ese manejo narrativo. Yo creo que el tema del agua es un tema social, es un tema que nos interesa a todos, porque agua toma el que vive en Nevaj, como el que vive en Vistahermosa, como el que vive en la zona 10, en la zona 14. El agua es un tema que nos interesa a todos y que todos comprendemos que la utilización del agua debe regularse. ¿Por qué? Porque el agua es un bien escaso. No es cierto que el agua brota, que el agua se va a mantener siempre limpia. El agua se usa y se contamina, y en la medida que no velemos porque el agua se cuide, se limpie y se mantenga, va a llegar el día en que esta ciudad se va a quedar sin agua. ¿Saben qué? La gente muchas personas no saben esto, pero el agua que nosotros tomamos en la ciudad es un agua que viene principalmente de Quiché. No es agua que se produce aquí. En la ciudad cada vez los mantos freáticos están más profundos, pero como no estamos enterados de eso, creemos que el agua es problema de otros,
pero el agua es una cosa que nos interesa a todos. Aquí, independientemente, si le vamos a... Todos tenemos una ideología, ¿verdad? Y todos siempre sabemos, porque eso es nuestras ideas, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos que apunte. Pero en este caso, el agua no es una lucha de poderes, el agua es una cuestión para todos los guatemaltecos. Pero sí es de evidenciar que hay personas, bueno, es cierto, Philip dice que este año ha habido entrampado la agenda, 17 proyectos de agua, de ley de agua se han presentado al Congreso de la República desde 1985. Nunca ha sido el momento oportuno. ¿Por qué? Porque toca intereses económicos. ¿Por qué? Porque beneficia, porque la ausencia de regulación en este caso beneficia principalmente a aquellos que hacen uso gratuito y sin preocuparse si la van a dejar sucia o no, porque no tienen ninguna sanción al respecto. Entonces, sin ser un tema de polarizar de izquierda o derecha, sí es un tema de poderes económicos que están imponiéndose para un beneficio personal en perjuicio de los demás. ¿Este Congreso podría aprobar una iniciativa de ese calibre? Yo creo que no. Creo que es fácil que se primero hay que desentrampar el nudo gordiano. y o cuál va? Y esa es la parte, por eso les digo, lo que pasa es que ahorita legislativo, esto va a entrar a una cola de temas. Y hay N cantidad de otros temas que van más adelante y que igual todos están entrampados. Por eso les digo, si no hay un desentrampamiento de la agenda, este y otros temas me parece que no van a caminar. Pero en el ínterin, como les digo, yo creo que hay varios elementos técnicos que se tienen que debatir y que yo creo que ese es el aporte. Eso sí se puede hacer en este momento. Que podemos hacer. El modelo de gobernanza. O sea, ¿cuál va a ser la institución que regule las políticas de agua? ¿Cómo se van a administrar las cuencas? Ese Segundo, es un tema clave. El componente de participación. Es que el usuario o los usuarios debemos tener participación en el modelo de gestión. Tiene que haber también una participación comunitaria. O sea, al final del día, como les digo, esto es un ciclo. Y si no hay participación de quien puede apoyar en la reforestación de las cuencas y de las subcuencas, también el ciclo se rompe. Tercero, todo lo que mencionábamos de los criterios para definir el pago de cánones o de tarifas para uso, aprovechamiento y goce de agua. Eso también hay que definirlo. Hay que entrar también a todo lo relacionado con el régimen de incentivos, porque miren, por incentivos aquí esto tiene que ser parejo para todos. ¿Por qué? Para empezar, una de las grandes deudas que hay en este país es de las municipalidades, con el tema de las plantas de tratamiento. Entonces, a las municipalidades también hay que darle las capacidades y las herramientas para poder atender el tratamiento de las aguas que pasan en su jurisdicción. El tema de la reforestación, eso es algo que se tiene que trabajar tanto a nivel forestal como a nivel comunitario. O sea, esto no es un proceso de que solo hay un estado regulador que con una varita mágica va a resolver todos los problemas. Esto requiere de un proceso en el que todas las fases del ciclo haya una participación de todos los actores involucrados. Bueno, hemos llegado al final de esta discusión, se nos ha terminado el tiempo. Muy interesante el tema del agua, es un tema que necesita participación de todos los sectores y también que en este espacio, en donde el Congreso de la República parece no caminar ni para adelante ni para atrás, es una ventana de oportunidad para discutir este tipo de temas. Una última Fíjate que, anotación. bueno, primero pues comentar que acá nos están sugiriendo que deberíamos de hacer una serie de programas sobre el agua, porque es un tema muy complejo que nos interesa a todos. Y también recordar que hace un año vivimos la marcha por el agua. Entonces, hay personas desde las comunidades diciendo esto hay que conservarlo, y hay personas en la ciudad sufriendo por el agua, y hay personas en las empresas que están utilizándola. Entonces tenemos que sentarnos todos y ver el tema, platicarlo, pero que prive siempre el interés y el bien común. Bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias, Philip, Fernando, por este análisis. A usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya bien en la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias, compañeros, a todos ustedes en casa. Recordemos que mañana 1 de junio queda inaugurada la temporada de huracanes en el Océano Atlántico. Esta podría ser abajo de lo normal, pero sí tendremos mucha precaución porque abundarán las lluvias, especialmente en todo el norte hacia la meseta central, debido a que tendremos los efectos de una onda del este. También tenemos un amplio sistema de baja presión localizado en el Océano Pacífico, lo cual podría dejar ingreso de humedad, esto de la costa sur hacia el centro. Los próximos 3 días, lluvia en Ciudad de Guatemala con temperatura entre los 24 a 26 grados
centígrados y luz solar que podríamos tener mañana jueves, inicio de mes, desde las 5:32. Concluimos Noticiero Guatevisión Sin Filtro. Que tengan todos ustedes una excelente noche.